Los kurdos. ¿Quiénes son? Los kurdos son un pueblo indígena originario de las tierras altas de Mesopotamia, de lo que es ahora Turquía, Siria y el norte de Irak. Son el cuarto grupo étnico más grande de Medio Oriente, que se remonta al año 602 a.C., y habitan la región montañosa del Kurdistán, en Asia Occidental. Y se estiman en estas regiones alrededor de 25 y 35 millones de kurdos. Sin embargo, jamás han conseguido tener un estado independiente, lo que los convierte en la minoría étnica más importante de Medio Oriente. Los kurdos son una comunidad que comparte cultura, raza e idioma, aunque tienen varios dialectos. Ellos no tienen una religión que los distingue, aunque la mayoría son musulmanes. ¿Dónde están? En el mundo existen aproximadamente entre 40 y 60 millones de kurdos. La mayoría de ellos están ubicados al sureste de Turquía, al norte de Siria e Irak y al noreste de Irán. ¿Por qué los kurdos no tienen un estado? El pueblo kurdo ha vivido durante siglos en Oriente Medio a partir del 612 a.C. y desde entonces otros pueblos e imperios como los persas, árabes y otomanos han tratado de conquistarlos. A principios del siglo XVIII, durante la guerra entre el Imperio Otomano y el Imperio Persa, los kurdos apoyaron a los otomanos ya que les prometieron más autonomía. Sin embargo, el final de la Primera Guerra Mundial supuso el fin de los grandes imperios europeos y con la desaparición del Imperio Otomano, las potencias occidentales no tomaron en cuenta al pueblo kurdo y dividió su nación en varios países como Turquía, que surgió tras la desaparición del Imperio Otomano. Esta situación alimentó las aspiraciones de los kurdos de tener su propio estado, el Kurdistán. Sin embargo, el gobierno turco, que al principio había apoyado a los kurdos contra los persas, ahora no estaba dispuesto a ceder parte de su territorio y soberanía. ¿Por qué no reciben un nombramiento como estado? Para que una colectividad se pueda independizar creando su propio estado, son necesarias varias circunstancias. Las dos más importantes son las siguientes. Primero, la capacidad para controlar un territorio y sus fronteras, así como la unidad económica para garantizar la prosperidad de su población. Y segundo, el reconocimiento internacional por el número de países relevantes y por una institución internacional como la ONU. En la actualidad, los países decisivos para la independencia de la nación kurda que dicen no son básicamente tres: Irak, Turquía e Irán. Conflicto entre Turquía y los kurdos. El origen del conflicto empieza alrededor del siglo XX, en la Primera Guerra Mundial, donde el Imperio Otomano se une a las potencias del eje para evitar terminar aún más debilitado. Los otomanos buscaban recuperar territorios y su prestigio. Sin embargo, las potencias fueron derrotadas, así que el imperio fue repartido entre los británicos y los franceses. En 1920, el Reino Unido, Francia e Italia propusieron un tratado de paz donde, aparte de varias estipulaciones, se proponía implementar el Estado kurdo, pero nunca entró en vigor ya que no llegó a ser ratificado por todos los firmantes, entre ellos los turcos. En 1923 se firmó el Tratado de Lausana, donde se establecen las fronteras actuales de Turquía y no se consideró la creación del Estado turco, por lo que los intentos de crearlo fueron reprimidos. En Turquía, los kurdos no pueden llamarse a sí mismos kurdos y la lengua kurda estaba prohibida hasta hace poco. Todo esto generó resentimiento de parte de este grupo, por lo que se fueron creando grupos separatistas y Turquía los empezó a clasificar como terroristas. Turquía sabe que los kurdos que viven en el norte de Siria han ganado gran autonomía, pero no han podido reprimirlos gracias al apoyo de los Estados Unidos. No obstante, los Estados Unidos en 2019 dejó a los kurdos sin tropas en el norte de Siria, por lo que el gobierno turco vio una oportunidad y actualmente sigue viendo formas en las que se pueda derrotar a los kurdos. ¿Qué ha pasado? Ante la falta de apoyo internacional, han surgido varios movimientos independentistas. Entre los más destacados se encuentra el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, el PKK, que desde 1978 reclama la creación de un Estado independiente dentro de Turquía. En 2013 se declaró un alto el fuego, que se rompió un par de años más tarde debido a un atentado. Desde entonces el gobierno de Turquía ha declarado la guerra al PKK, al que considera un grupo terrorista,